Nos encontramos vía Zoom en entrevista con el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el licenciado Octavio Jurado. Licenciado, ¿cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, desde luego, y un privilegio dirigirme a su público y a sus órdenes, desde luego. Muchas gracias, director. Cuéntenos, ¿cuáles son las funciones principales de la asociación? Fíjate que es una organización sin fines de lucro, es una asociación civil sin fines de lucro, es importante, que integra a los 32 secretarios de desarrollo agropecuario o sus equivalentes de todo el país. Es una organización que nace a propósito de la firma del Telecán, donde México es invitado por Estados Unidos y Canadá a formar parte en ese tiempo del Acuerdo Agrícola Binacional que ya existía entre los dos países y donde es invitado México a incorporarse a esto que se le conoce actualmente como el Acuerdo Agrícola Trinacional y que agrupa a los secretarios provinciales, a los comisionados estatales en Estados Unidos y a los secretarios estatales en México en una organización que lo que promueve es la cooperación y la integración para América del Norte, ¿no? Tiene 24 años ya en operación esto, y a propósito de esta invitación es que se constituye la organización como Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y encuentra una organización espejo en Estados Unidos que es NASDA por sus siglas y que es básicamente las mismas siglas, ¿no? La Asociación Nacional de Secretarios Estatales de Estados Unidos. Canadá no tiene una organización semejante porque no todas las provincias son agrícolas, y ellos van rotando su representación. Este es uno de los elementos centrales que da origen al nacimiento de la organización y tiene como objetos centrales, además, la parte central es promover la comunicación horizontal entre los secretarios, de tal manera que las experiencias exitosas sean más fácilmente replicables entre un estado y otro, pero también ser enlace ante el gobierno federal y ante el poder legislativo para efectos de la discusión y análisis de política pública y también particularmente en el marco de la orientación y ejercicio del gasto público como un eje central del desarrollo que cuando menos los últimos 24 años en México nos ha dado muchas experiencias exitosas. Así que venimos promoviendo desde entonces una alianza estratégica con el gobierno federal, y cuando decimos una alianza estratégica es una alianza efectiva porque es una alianza de recursos. Es decir, aquí no es un tema donde el gobierno federal le da dinero al Estado para que el Estado haga, no. Aquí lo que hacemos es que los dos ponemos recursos en una estructura operativa independiente para que juntos, gobierno federal y gobierno del Estado, decidan, a manera de un ejercicio de planeación participativa muy importante, el mejor horizonte del gasto en este sentido. ¿Esto qué nos ha dado? Lo que nos ha dado es que en 24 años de una balanza comercial que teníamos incluso deficitaria con Estados Unidos, pues hoy vamos a alcanzar una balanza comercial superavitaria con más de 11,000 millones de dólares, con exportaciones que rebasan los 39,000 millones de dólares y que fundamentalmente también se ha debido a esta plataforma de servicios y de infraestructura que juntos, gobierno federal y gobierno estatales, hemos venido llevando al campo mexicano. Y también, hay que decirlo, hemos tenido experiencias muy aproximadas, muy buenas, en torno a identificar aquellas acciones que son más efectivas para el combate a la pobreza. Esto nos ha traído incluso reconocimientos internacionales por la misma FAO, por el mismo, la propia Organización de Naciones Unidas. Al interior de México, el Coneval reconoce en este esfuerzo de alianza entre gobierno federal y gobierno estatal como un ejemplo de cómo pudieran realizarse mejores cosas juntos, porque esto nos permite diferenciar políticas, atender al norte con lo que es del norte, no los grandes desafíos como el agua, y atender al sur lo que es del sur, que el sur presenta una diversidad de complejidades que también
hace que tengamos que hacer un trabajo mucho más asertivo, ¿no? La dispersión de las comunidades rurales, la falta de infraestructura, el problema de conectividad y logística que tenemos con el sureste. Todo esto es parte del abono que hacen los secretarios agropecuarios integrados en esta organización y que en un día a día, propiamente dicho, trabajamos de la mano con el gobierno federal. Últimamente, la limitación de recursos, bueno, nos ha hecho, y esto de la pandemia, ¿no? Que es un tema no menor, nos obliga a repensar realmente el rumbo y los mecanismos con los que podemos ayudar mejor a nuestros agricultores y sobre todo sostener una producción creciente de alimentos. Y en el caso particular de los estados, algo que nos ocupa mucho es sostener la planta de empleo rural, que los trabajadores que hoy tenemos en el sector no se nos vayan, que los productores que tenemos en el sector pues no se nos vayan, y con ello también tener la oportunidad de incrementar la oferta de alimentos, ¿no? Que además es una demanda global en la que México desde luego no es ajeno a que sin más suelo, ¿no? Necesitamos ir incrementando por la innovación tecnológica y por los cambios tecnológicos favorables la oferta de manera creciente, ¿no? México tiene condiciones muy particulares, también de alto riesgo, ¿no? La diversidad climática que tenemos nos hace vulnerables climáticamente hablando, así que ahora, aunado a este problema y este tema de la pandemia, se vienen acumulando también problemas de carácter climático, como los que estamos viviendo en Tabasco, en Chiapas con las inundaciones, y el norte ya acusa sequías severas, ¿no? Que también nos obliga a revisar los patrones de cultivo y empezar a trabajar de mejor manera en este sentido, ¿no? Así que todo esto está inmersa la organización para poder atender los desafíos estructurales del Estado en su parte y como país y de la mano del gobierno federal. Excelente. Y ante este panorama de desafíos, ¿qué programas tienen en marcha para el desarrollo productivo del campo mexicano? Mira, nosotros hemos clasificado, ¿no? En esta atención para la emergencia, esta emergencia sanitaria que tenemos, nosotros lo hemos dividido en 4 ejes estratégicos, que es lo que le hemos venido planteando al gobierno federal y a la Cámara de Diputados para efectos del presupuesto. El primero de ellos tiene que ver con el darle la bienvenida a los programas del gobierno. Estos programas que involucran transferencias directas, ¿no? Directamente a cada uno de los productores y que eventualmente lo que reconocemos que son recursos que le dan liquidez al sector. Sin embargo, hay 3 ejes que para nosotros son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la administración de riesgos. La agricultura tenemos que concebirla cada vez más como una administración de riesgos. Y esto es muy importante. No es producir carros, no es hacer motores, ¿no? Etcétera, sino que la variabilidad que tiene las condiciones del suelo y del clima obligan a estar en una revisión constante de ello. Así que vemos la agricultura como un factor de riesgo que puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de las condiciones del clima, del mercado y particularmente del suelo. Así que vemos un tema de alto riesgo, principalmente por el acceso a mercados, ¿no? Si la contracción del consumo y este choque simultáneo que nos ha traído la pandemia, donde se contrae, por un lado, las actividades fundamentales para el sector, como es la operación de restaurantes, hoteles, cafeterías. Aquí se concentra, para que te des una idea, alrededor del 60% del consumo de alimentos en México. Entonces, cuando se cierran los hoteles, los restaurantes, las cafeterías y solamente trabajan pues ni siquiera a medio gas, ¿no? A menos de eso, al 30% de sus capacidades, esta reducción de capacidades nos afecta directamente en el tema productivo porque el campo no ha parado, ¿no? El campo no es una actividad fundamental que no para y sigue generando oferta y oferta y oferta. Y el no encontrar la salida, sobre todo en el consumo, en los términos en que los conocíamos, empezamos ya a padecer a propósito de este tema y donde los gobiernos necesitamos darle más soporte a estas actividades para que podamos mantener en la actividad al productor. De tal manera que el mercado se vuelve un factor de riesgo importante, aunado al tema de precios, ¿no? Desde luego, en la medida de que el consumo se cae, los precios se caen,
y eso también afecta desde el productor de cebolla, y hemos visto en Zacatecas casos, por ejemplo, donde prefiere el productor no levantar su cosecha para no gastarle y dejar que se pierda ahí en la parcela, que atreverse a levantarla porque la va a vender a un precio verdaderamente mucho menor de lo que le costó. Le sale más caro levantarla que lo que va a obtener de ella. Y tenemos también el otro tema que tiene que ver con las sanidades, ¿no? Desde luego el aspecto sanitario es un aspecto estructural central en el quehacer agrícola y es un tema que crecientemente viene siendo más amenazado. México importa alimentos de todo el mundo y eso también nos hace susceptible de traer enfermedades de todo el mundo. Las principales enfermedades que aquejan a México son importadas. No somos fuente, y esto es muy importante, no somos una fuente de plagas o de enfermedades que afecten al sector. La gran mayoría, por ejemplo, tenemos algo que se llama el dragón amarillo o el Hualumbing, que es un mosco importado de China, ¿no? Y que mata la citricultura. Y llegó hace 10 años a México. Y tenemos casos como la mosca del Mediterráneo que acaba con la fruticultura, sobre todo del sureste, y la tenemos controlada. Y así puedo darte cualquier cantidad de enfermedades. Hoy tenemos el embate de la langosta que viene de Centroamérica y realmente no ha sido noticia porque se ha controlado, ¿no? En estos esfuerzos que hacemos de manera conjunta el gobierno federal y el gobierno del estado. Esto es una alianza que ha funcionado muy bien para México, pero sigue siendo un factor de riesgo. Hoy tenemos la amenaza del embate de la fiebre porcina africana. La fiebre porcina africana acabó con el 40% del inventario de cerdo en China, ¿no? Y viene para acá y va a llegar acá, ¿no? Entonces, se están tomando providencias y creemos que tenemos los elementos suficientes para generar las alertas, etcétera. Pero el tema sanitario es un tema que tiene que estar ahí como factor de riesgo. Y el tercer tema en factores de riesgo, que no menor, es el tema climático. El cambio climático vuelve a México particularmente vulnerable por su propia diversidad. Y en este sentido es importante fortalecer una estructura de seguros que nos permita y que nos permita ayudarle al productor y al propio productor a hacer frente ante el embate de sequías, de inundaciones, de granizadas, etcétera. Y vemos esto como un primer eje estructural de política. El segundo eje tiene que ver con el fomento productivo. No podemos dejar invertir en infraestructura y en bienes públicos. El tema del agua es un factor crítico para México en el que tiene que estar haciendo inversiones recurrentes en tecnificar el uso del agua, en cada vez mejorar las condiciones de la calidad del agua, que nos permita ser crecientes en la oferta de alimentos. En las condiciones actuales, entonces, este es el segundo eje, el fomento productivo, el tema de llevar capacitación al productor, de mejorar sus prácticas productivas. Y un enfoque que este gobierno le está dando a la política es orientarse hacia el pequeño productor, y eso es bienvenido. Yo pertenezco a una red de líderes en seguridad alimentaria del Foro Económico y estamos convencidos, aquí hay más de 250 especialistas en agricultura de todo el mundo, y estamos convencidos de que el futuro de la seguridad alimentaria del planeta tiene que centrarse y orientarse en trabajar con el pequeño productor. Ya las grandes extensiones y las grandes plataformas productivas pues mejorarán en algo lo que hacen, pero las oportunidades las vemos ahí, donde tenemos las pequeñas unidades de producción, y es un tema, cuando menos una declaración mundial que hemos hecho, de tal manera que necesitamos sí un enfoque más con el pequeño productor, pero necesitamos llevarle toda una serie de servicios, sobre todo en materia de cambios tecnológicos, que nos permitan incorporarlo a una actividad mucho más rentable, mucho más competitiva, y generar una plataforma también logística que le permite estar mejor conectado con los grandes mercados. México tiene un problema de diseño, déjame decírtelo así. Tenemos 188,000 comunidades de menos de 2,500 habitantes.
imagínate eso, ¿no? 188,000 comunidades de menos de 2,500 habitantes. Ahí se encuentra la agricultura en México. Hay 26 millones de mexicanos que viven en estas condiciones y que además cada comunidad se distingue por estar lejos de las zonas consumidoras. Entonces necesitamos mejorar estas condiciones, crear polos de desarrollo más cerca del consumo con el objeto de que el productor lo podamos incorporar a las actividades. Pretender que desde 188,000 comunidades México va a encontrar soluciones de largo plazo para la agricultura pareciera que no es accesible, ni siquiera si lo estimas en el costo de lo que esto implica. Así que esta parte también la vemos como un tema central y la inversión en fomento productivo y en capitalización de unidades de producción es el otro eje estructural necesario para poder mantener creciente la oferta de alimentos. Y un tercer eje, que también es estructural en México y que ha sido en los últimos años el gran ausente, es el crédito. En México no hay el crédito que necesitamos para el sector. Nuestra banca de desarrollo, hoy vemos con agrado que está haciendo muy buenos esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso, por mejorar las condiciones de poder apoyar más a los productores, pero hay que reconocerlo. México decidió muchos años hacer lo que hizo a través de subsidios, pero muchos de estos subsidios están presionados por la ausencia del crédito. En la medida que nosotros seamos capaces de poder hacer crecer las oportunidades de acceso al crédito, de acceso al financiamiento, y que incorporemos conceptos como capital de riesgo, por ejemplo, y que nuestra banca de desarrollo, ¿no?, se vuelva cada vez un instrumento más poderoso de política para asociar el subsidio al crédito y tener una mejor mezcla en todo ello, es como vamos a encontrar mucho mejores soluciones en este tema. Estamos trabajando en ello. Hoy los estados tenemos dos arreglos fundamentales, uno con FIRA, con el objeto de poder impulsar fondos de garantías que permita que nosotros, desde esta relación FIRA-gobierno estatal, asumamos más riesgo por parte del productor para que podamos facilitar el acceso al dinero suficiente, oportuno y barato, ¿no?, que es lo que buscamos. Y con la Financiera Nacional estamos dando un paso verdaderamente innovador con el objeto de que podamos generar dispersores de crédito con el soporte del Estado, del gobierno del Estado, y que permita mejorar la colocación, bajar las tasas de interés, incorporar más recursos estatales y que podamos lograr que el productor realmente se incorpore a actividades más productivas y rentables. Es un cambio, ya con esto lo que te estoy hablando es un cambio fundamental de política lo que tenemos, que entrará a cuestionar incluso si la producción de granos como la tenemos ahorita establecida en México es conveniente tenerla así, toda vez que en muchos casos el productor no es sujeto de crédito porque manteniéndose en la producción de granos pues no son rentables para poder ser sujetos de ellos. Y los subsidios del gobierno, estas transferencias directas de ahora a través de Segalmex, pues es un paliativo que sabemos es complicado sostenerlo, ¿no? Entonces, si lo ponemos ya en contexto, tenemos los programas del gobierno por un lado, la administración de riesgos en otro lado, el fomento productivo fundamental y el cuarto eje que es el acceso al crédito, y ahí es donde nos estamos moviendo con mucho dinamismo y mucha agresividad por parte de los gobiernos estatales, ¿no? Y realmente la banca de desarrollo ha sido un muy buen socio en todo esto para poderlo sostener. Y hay un factor elemental en todo esto que es la participación del sector privado. Y con el sector privado tenemos una alianza estratégica vertida en diferentes escenarios y me parece que estamos claros, sector privado y gobiernos locales, de que juntos tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de repensarnos, ¿no?, de reorientar nuestras actividades, reorientar también nuestra línea de negocio. Me parece que productos gourmet dejarán de tener el espacio que normalmente tenían en la parte productiva, con el objeto de poder generar más básicos, llevar alimentos más baratos, ¿no?, a la población, una población que se está viendo muy limitada en tema de disponibilidad de recursos para alimentos concretamente, ¿no? Así que el desafío no es menor. Sí, pues ya nos había pasando a otra parte
comentado un poco de la importancia de cuidar nuestros campos de plagas, etcétera. Entonces, ¿nos podría platicar acerca del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria? Claro que sí. Mira, fíjate que aquí es cuando se da uno cuenta que está uno viejo, cuando empieza uno a recordar desde dónde salieron las cosas y decir, ah, caray, si yo lo viví, ¿no? Este, el tema de sanidad, ¿no? Nace, como lo conocemos ahora, de una iniciativa de ley de desarrollo rural sustentable, uno de los instrumentos más poderosos de política que tiene el país y de los más subestimados, lastimosamente. Y es algo que nosotros debemos de trabajar más todavía. Tenemos una ley poderosa con la que todavía podemos trabajar muchas cosas y darle certidumbre a la política en el tiempo, y uno de ellos es sanidades. La Ley de Desarrollo Rural crea el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA. Y con SENASICA tenemos una asignación presupuestal que a través del presupuesto de los últimos 24 años ha sido directamente a la entidad, pero SENASICA conviene una parte de los recursos que le asignan, casi el 50%, los conviene con nosotros, con AMSA, para hacer una asignación estado por estado. Esto es verdaderamente, me parece que uno de los ejes fundamentales del tema, porque hoy SENASICA, ¿no? Realmente todo lo que es el ejercicio de las campañas sanitarias, lo que mantiene en control las enfermedades, lo que mantiene alejadas las enfermedades, se hace a través de los propios productores que están organizados en comités de sanidad vegetal y de sanidad animal. Y la administración de estos recursos se hace a través del gobierno del Estado. En este las decisiones no son del Estado solo, ni son de la Federación solo. Pero lo más relevante, me parece que uno de los puntos centrales, que esto me parece que pocas gentes te lo van a decir, es que cada peso que sanidades, que el gobierno federal le asigna a sanidades, se ejerce siempre atrás de un plan estratégico. No hay un solo peso que se dedique a un programa de sanidades que no lleve posible que podamos atender de manera sostenida enfermedades que de repente nos aquejan de manera sensible a lo largo del tiempo y que hemos venido minimizando. Y prueba de ello es que a lo largo de 24 años México goza de un estatus sanitario que está por arriba de la clase mundial y permite que seamos el noveno exportador de alimentos del mundo. Y no solamente es un alimento o dos, ¿no? No solamente hablamos de frutas o de hortalizas o de carnes, ¿no? Hablamos de una gama de más de 13 cultivos, solamente 13 productos que están en el top 10 global. O sea, somos el número uno en aguacate, pero también lo somos en otro tipo de productos, en frutas, en arándanos, en carnes, no se diga. Hoy estamos abriendo mercado en el mercado asiático con carne de cerdo, con carne de res, gracias al estatus sanitario, ¿no? Hoy estamos abriendo mercado para sorgo en China, gracias al estatus sanitario. Entonces, hemos hecho en México de las sanidades una cultura de calidad, propiamente dicho, que nos ha permitido estar en el concierto mundial en diferentes cultivos. Pero esto es gracias a esta alianza estratégica entre SENASICA y los gobiernos estatales, y sobre todo la correcta división de atribuciones, porque mucho de las acciones del gobierno del Estado están orientadas a campañas locales, ¿no? Le hace el tema de langosta, por ejemplo, o le hace el tema del HLB, o le hace el tema de la propia roya, en el caso del café, y SENASICA se encarga, desde luego, de atender las campañas nacionales. En el tema de ganado viene siendo brucelosis, tuberculosis, las grandes enfermedades que aquejan a todo el país. Pero sin embargo sigue siendo básicamente la gran mayoría de ellas ejecución a través de las entidades, pero ordenadas desde la parte central de la propia SENASICA. Así que el programa de sanidades debemos de verlo como una fortaleza para México y como algo que tenemos que seguir fortaleciendo todos en el tiempo. Hoy nos preocupa
que el presupuesto para el 2021 considera una reducción del 20% en su primera asignación. Sin embargo, nosotros aspiramos a que, y estamos tratando de que a través de los gobiernos estatales se haga un esfuerzo adicional en materia de sanidades con el objeto de que podamos incrementar y no dejar que esto nos tome algún efecto negativo que limite el acceso a mercados globales, particularmente al de Estados Unidos, que es el tema central, pero desde luego ya la parte del acceso al mercado asiático, pues mucho se centra en esta fortaleza que son las sanidades para nosotros, ¿no? Esto es, de manera muy general, el programa de sanidades, pero no solo se asocia a estrictamente hablando de una campaña, también se asocia a un tema de capacitación, a un tema de contacto permanente, sobre todo con el productor, al mejoramiento genético del ganado, en el caso de carnes, a mejoras prácticas productivas, en el caso del productor hortofrutícola, de tal manera que no debemos de dejar de entender que la atención a una campaña es un tema reactivo y que para que esto no ocurra necesitamos un trabajo más preventivo. Y esta prevención implica otro tipo de esfuerzos que venimos haciendo de manera regular los últimos años y que, bueno, nos tienen donde estamos. Yo creo que la agricultura, a veces no nos gusta ver esto de la agricultura comercial como un valor importante, pero déjame destacarte algo importante, sobre todo en el sureste. Nosotros estamos exportando mango de Chiapas, libre de la mosca del mediterráneo, libre de la mosca de la fruta, condiciones sanitarias, hay control de cada una de las huertas, están todas debidamente identificadas, enumeradas, clasificadas, georreferenciadas. Pero si en la casa de Juan Productor hay un árbol de mango, ¿sí?, que se vuelve hospedero de una mosca del Mediterráneo, de una larva de la mosca del Mediterráneo, o de una larva de la mosca de la fruta, eso va a crecer y nos va a contaminar las parcelas. Entonces, este esfuerzo no se concentra solo en las parcelas. Es un tema que tenemos que ampliar el abanico para evitar que también el pequeño productor, ese que tiene árboles que así lo tiene o usa para su consumo, no se vuelvan un problema que luego nos contamine todo lo que tenemos en cultivos comerciales. Entonces, de repente hay una confusión ahí en el tema y no debe de serlo. Realmente el tema sanitario en México es un tema de muy alta responsabilidad. La hemos asumido juntos. El productor nos ayuda muchísimo, desde luego, en todo esto, y cada vez hay mayor conciencia de que el tema de sanidades es un tema que hace posible que las cosas ocurran y mejores precios para los productores, ¿no? Así que esto es, de manera muy general, el programa de sanidades, que además comprende otro tipo de acciones y otro tipo de esfuerzos de todos. Excelente. Y bien, pasando a nuestra relación con Canadá y Estados Unidos, ¿qué beneficios cree que el TECMEC le va a traer a este sector? Mira, fundamentalmente lo que uno busca en un tratado o en cualquier acuerdo comercial es el acceso al mercado, ¿no? Esa es la parte central. Lo que nos ha traído de experiencia el Telecán es que uno no debemos de temerle al libre comercio. Nosotros pensábamos que cuando firmamos el Telecán nos iban a pasar encima, ¿no?, Estados Unidos y Canadá, pues porque nosotros no teníamos las mismas condiciones productivas que ellos. Y sin embargo nos hemos convertido en los ganadores del tratado en materia agroalimentaria. Lo que nos trae ahora el tratado, que es importante observarlo, y déjame verlo porque trae los dos rubros, ¿no? Trae oportunidades y trae amenazas. Pero en el rubro de oportunidades hay nuevas disciplinas, como el comercio electrónico regulado, que hoy es una oportunidad para poder acceder al mercado de toda América del Norte, bueno, y en su momento del mundo. Pero por lo pronto el comercio electrónico de bienes procesados en materia agroalimentaria nos parece que es un área de oportunidad que todos tenemos que aprovechar. Y además, el acceso que tenemos al mercado en este sentido, yo creo que nos da las condiciones para que sea también un arma poderosa
para el productor mexicano de poder darle acceso al mercado. El otro tema tiene que ver también con reglas de origen. Hoy somos más estrictos en América del Norte en el tema de reglas de origen, es decir, para que un producto pueda transitar sin arancel, sin pago de aranceles en la región, tiene que tener un mayor contenido en la producción regional. Y esto nos parece que es bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que productos de manufactura mexicana puedan transitar de mejor manera en América del Norte y además evitar que cultivos, ¿no?, que no tengan estas características viajen con los mismos privilegios. Entonces, esto nos abre un espacio, una banda de mercado que podemos aprovechar mucho mejor para estos fines. Esto es lo que se conoce como las condiciones geográficas, ¿no?, en este sentido. Y nos parece que esta revisión de las condiciones geográficas y reglas de origen genera mejores oportunidades para la producción. Vemos los socios en América del Norte. Como te dije, nosotros tenemos un acuerdo agrícola trinacional y una de las cosas que, cuando menos en lo personal, yo rescato como poderosa es que ya nos vemos como parte de la cadena, de tal manera que no solo vemos la oportunidad de fortalecer las cadenas al interior de América del Norte, sino que podemos fortalecer nuestras cadenas para poder migrar a terceros países, ¿no? Entonces, generar un bloque en ese sentido, buscarnos con esta óptica, con esta nueva óptica, y no solo ver cómo paro las compras americanas o que Estados Unidos esté viendo cómo para las compras mexicanas, etcétera, etcétera, pues eso no es lo que está buscando este tratado. Sí estamos observando, bueno, algunas cosas que no nos están gustando, y que, bueno, pues esperemos que las podamos resolver rápido. Este esfuerzo que están haciendo los productores de Florida y de Georgia por establecer una barrera estacional a las exportaciones de frutas y hortalizas mexicanas, particularmente en arándano, en frambuesa congelada y ahora en pimiento. Nos parece que son prácticas restrictivas que no vienen al caso en este afán de lo que estamos buscando, pero bueno, es un tema que estaremos atentos a que no trascienda y estamos invitando, como lo hemos hecho, a las delegaciones americanas y canadienses que busquemos más cómo sí, cómo la cooperación y la integración nos hace más fuertes y no el hecho de cómo detenemos una parte de la otra parte, ¿no? Eso me parece que no hace mucho sentido. Y enfrentar la pandemia, algo que hemos también declarado, es que solamente la resolvemos con más comercio. Entonces, sí, tenemos un riesgo en materia laboral, sí puede ser un riesgo el tema medioambiental, que son dos innovaciones en este nuevo tratado, además de los capítulos nuevos, pero estos dos pueden convertirse en una amenaza si no hacemos la tarea como la debemos de hacer, y que es evitar la explotación infantil, evitar el subempleo, evitar salarios de muerte, ¿no?, en este sentido, y sobre todo cuidar el medio ambiente. Yo creo que esa es una parte, es una declaración afortunada del TIMEC para toda América del Norte. El medio ambiente se pone en el centro de las actividades agrícolas. Me parece que esa es una gran noticia para todos, ¿no?, en esta otra parte, pero también hay un capítulo que ahora le dedicamos a la biotecnología, ¿sí? Y el poder avanzar en materia de mejoras tecnológicas se vuelve uno de los centros estructurales para poder aumentar la oferta de alimentos y la oferta de alimentos con calidad. Esto no es menor, ¿no? Si nosotros vemos en América del Norte, que es un mercado de más de 600 millones de habitantes, y ponemos a América del Norte en el concierto de lo que vamos a ver como consumidores de aquí al 2050, ¿sí?, y que no tenemos más superficie agrícola a la que podamos apelar, el riesgo es que alguien más haga la tarea en alguna otra parte del mundo y terminemos incrementando nuestra dependencia de terceros países por no tener la capacidad resiliente para poder hacerlo nosotros aquí. Así que me parece que esta incorporación de la biotecnología es un área de oportunidad inédita que todos debemos de captar, a la que todos debemos de comprometernos, indistintamente de que los gobiernos marcarán la velocidad. En México, tú sabes, hay resistencias, ¿no?, en el tema
organismos genéticamente modificados, en algunos agroquímicos, etcétera, que no terminamos todavía de entendernos mejor en esa parte. Yo quisiera estar optimista en que nos vamos a entender y que ponemos los intereses de los consumidores por delante. Tenemos 126 millones en México, y el hecho de volvernos con políticas restrictivas en México, más las políticas restrictivas del comercio fuera de México, pone en riesgo y hace muy vulnerable la actividad productiva para nuestro país, y eso es un tema que me parece debemos de tratar de eliminar, y yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Así que quiero entenderlo, que todos estamos en el mismo canal y que nos vamos a entender, pero por lo pronto estas son las condiciones que nos trae el tratado. Otro tema que no es menor: Canadá no había puesto su agricultura en el Telecán, contra lo que todo el mundo pensaba. Tenía restricciones severas en materia de lácteos, ¿no? Tenía un sobresubsidio en materia de lácteos. Ahora abre el mercado de lácteos al mercado americano. Nosotros realmente no tenemos oportunidad de llegar allá. Pero es muy bueno para nosotros que Canadá haya abierto su mercado de lácteos a Estados Unidos, porque eso nos abre un espacio en Estados Unidos también para crear otro tipo de oportunidades. Así que, en términos generales, nos parece que tenemos un tratado afortunado, con nuevas reglas, ¿no?, que tenemos que digerir pronto. Y algo también, y esto es importante, ¿no?, que hemos declarado entre los tres países, ¿no?, en nuestra reciente reunión, que fue en octubre, la reunión trinacional. Tuvimos enlazados al comisionado de Alaska con el secretario de Desarrollo Agropecuario de Yucatán, ¿no? Para darte una idea de quiénes estábamos ahí. Desde Alaska hasta Yucatán estábamos platicando sobre los temas que nos ocupan. Y encontrar aquí que tenemos áreas de oportunidades muy grandes y que tenemos una oportunidad de hacer bien es instar a nuestras autoridades federales para que los estados y las provincias tengamos un rol más proactivo en la implementación del tratado, ¿no? Las regiones tenemos mucho que decir. Somos los que marcamos la diferencia entre un estado y otro, y es donde las cosas pasan al final del día. Así que estamos elevando la voz para que tengamos un espacio de participación activo, proactivo, y lo que quiero decir con esto es que tenemos cosas que decir, y que eventualmente, si nos escuchamos, no nos oímos, si nos escuchamos, yo creo que podemos hacer un país, una agricultura más fuerte para México. Muy bien, sí son ámbitos muy importantes los que contempla el nuevo tratado. Y bien, para finalizar la entrevista, ¿cuáles son los grandes desafíos que ve para el sector en los próximos años? Pues mira, yo lo dividiría en dos etapas, ¿no? Necesariamente, que tiene que ver con esto de la pandemia. El desafío más importante es que mientras no estemos recuperando la actividad económica, ¿no?, el sector está en una etapa de vulnerabilidad muy alta. Y esto es quizás el principal de los desafíos. Y hago un llamado, ¿no?, un llamado atento a toda la población, a todos los que estamos aquí, para cuidarnos. Evitemos, ¿no?, seamos conscientes de que en la medida de que la actividad económica no se restablezca, a nadie le va a ir bien. A nadie le va a ir bien. Hay quien dice que hay ganadores y perdedores. Yo no quiero pensar eso, ¿no? Yo quiero que todos estemos caminando en el mismo sentido, y para eso necesitamos estar conscientes de que para que tu trabajo se permanezca tienes que cuidarte, que para que el empleo que tienes ahorita en una de las empresas tienes que cuidarte para cuidarlo. Estamos ante el cierre de 35,000 empresas en México por efectos de la pandemia. No podemos lograr que eso se multiplique. Así como estamos perdiendo vidas, que es por demás doloroso, estamos perdiendo fuentes de empleo, que es también muy doloroso. Entonces, esto es lo primero que tenemos que cuidar, para que podamos restablecer la actividad productiva. Ojalá que la vacuna llegue pronto. Ayer platicaba con el presidente de los secretarios de Agricultura de Estados Unidos, y me decía que ellos esperan que con la vacuna
de aquí a junio estén recuperando el 98% de la capacidad económica de Estados Unidos. Esto es muy importante para México, ¿sí? En la medida el motor, sin duda alguna, de América del Norte es Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos recupere a mayor velocidad su actividad económica, son buenas noticias para todos. Por eso han crecido las remesas, ¿no? Porque ellos están generando apoyos, están dando estímulos y están evitando el cierre de empresas. Nosotros, bueno, quisiéramos que estuviéramos haciendo algo semejante. Es una decisión de Estado. Nosotros en los gobiernos estatales, algunos gobernadores están haciéndole frente a esto, lo están haciendo con mucha innovación, con muchas ideas y buscando mantener la planta de empleo. Yo creo que es la principal preocupación de los gobiernos locales, pero también cuidar la salud tiene que ver con un tema central. Así que vemos una etapa pandemia, ¿no? Que si no tenemos el debido cuidado nos va a llevar junios, julios, ¿no? No deseable. Hay que apostarle a la vacuna, lo vemos, y luego vemos la etapa post-pandemia, que viene siendo el inicio ya de una recuperación sostenida que nos puede llevar a un mejor estadio de cosas. Pero en la parte central, en el largo plazo, sí necesitamos repensar y reconfigurar las políticas actuales. Yo creo que son unas las que tenemos que hacer frente a la emergencia y otras las que tenemos que hacer post-emergencia. Ya que tengamos el suelo plano todos y que podamos caminar juntos y no van aisladas, ¿sí? No podemos sentarnos a ver qué vamos a hacer los próximos 10 años o 20 años cuando pase esto, ¿no? Necesitamos ir caminando de la mano con las dos piernas, ¿no? Tenemos que estar viendo el corto plazo por un lado y el largo plazo en el otro lado. Así que el desafío no es menor, decía un célebre pensador que todos conocemos, ¿no? Alberto Einstein, que no terminamos de encontrar las respuestas cuando nos cambiaron las preguntas. Yo lo que dejaría como mensaje, ¿no? En este caso es que hay que entender que ya nos cambiaron las preguntas y algo a lo que no debemos aspirar es a las mismas respuestas. Claro que sí, director. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Amigos, estuvimos con el director ejecutivo de AMDA, como mejor se le conoce, el licenciado Octavio Jurado. Nuevamente fue un placer platicar con usted y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Buen día Gracias para a todos. usted.